Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos en esta ocasión con la colaboración de KPMG. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna al presidente del Banco Popular, don Ángel Ron, al que va a presentar, y queremos agradecérselo especialmente, John Scott, presidente de KPMG en España, vicepresidente global de la firma. La tribuna es suya. Gracias, José Luis. Buenos días, autoridades y amigos. Yo creo que se nota en el ambiente, ¿no? Estamos aquí hoy para escuchar a una persona que vamos, yo creo que sin duda es un placer escuchar a alguien como don Ángel Ron en este desayuno informativo del Foro de la Nueva Economía. Y como decía, se nota en el ambiente porque sobre todo todos los que conocemos a Ángel sabemos perfectamente que es una persona afable, siempre de buen humor, pero sobre todo es un gran líder. Y un líder en un entorno complicado como lo que hemos vivido todos en estos últimos tiempos. Y como todos los grandes líderes, cuando estás con Ángel, siempre te habla de su equipo, de su banco, de la gente que confía en su banco, de los clientes, de todo el entorno. Yo creo que esto es un ejemplo para todos nosotros. A pesar de las turbulencias que ha vivido el mercado en general y sobre todo el sector financiero, Ángel ha sabido ejercer un modelo de liderazgo inspirador que tiene como su base la transparencia. La transparencia con la comunicación de los objetivos del banco y la situación del banco en el mercado. Con una dilatada carrera de éxitos y reconocimientos, Ángel Ron ha destacado por su visión innovadora, su apuesta por una organización integradora y comprometida y su gestión eficiente, factores que son fundamentales, por supuesto, en el entorno en que vivimos. Cuenta en su haber con numerosos méritos y reconocimientos, entre ellos el de haber sido el presidente más joven de la banca española y, si no me equivoco, probablemente de la banca europea. Eso es prueba de su talento y, por supuesto, de su vocación como gran banquero. También ha sido reconocido recientemente como empresario gallego del año. Yo creo que también es un reconocimiento que en su tierra aprecien todo lo que está haciendo. Vivimos un momento de cambio en el que la toma de decisiones es un proceso difícil. En ese análisis es justo reconocer el buen trabajo de aquellos que han sabido gestionar mejor las complejidades del mercado. El caso de Ángel Ron es un ejemplo claro de ello. El Banco Popular ha sido de los pocos que han superado la crisis sin ayudas de ningún tipo y ha vuelto a los beneficios. Y esto hay que reconocerlo. La ampliación de capital que realizó el banco fue un logro tremendo, tanto por la rapidez como por la forma y por el apoyo mostrado por parte de los accionistas en la gestión de Ángel y todo su equipo, y por supuesto en el banco. Y sin lugar a dudas, su visión y capacidad de gestión se ha visto claramente en la adquisición del Banco Pastor y la rápida integración del banco en lo que es el grupo del Banco Popular. El 2014 será previsiblemente el año en que se consolida el camino hacia la recuperación, pero seguirá siendo necesario realizar esfuerzos por parte de todos los sectores. No podemos olvidar que, aunque los indicadores económicos dan pie a ser optimistas, todavía quedan retos que superar hasta que la economía real refleje la recuperación en forma de nuevo empleo y de reactivación del consumo. Además, 2014, como hemos visto en las noticias
en estas últimas horas y últimos días, sin lugar a dudas es un año clave en el sector financiero, con la nueva el nuevo supervisadora única bancaria a nivel europeo. Yo creo que no hay nadie mejor que Ángel puede darnos las claves del futuro. Sin más demora, cedo la palabra al protagonista de este desayuno informativo, don Ángel Ron. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta cita. También a los patrocinadores por organizar esta reunión y especialmente a José Luis Rodríguez, a quien, además de agradecer su invitación, quiero felicitar por el éxito de este tipo de jornadas. Por supuesto, quiero agradecer además a John Scott la presentación tan generosa que ha hecho de mí y del banco. Muchas gracias, John. Durante mi intervención me voy a detener primero en el entorno y sus impactos. Después analizaré brevemente las cuestiones que afectan a España y, a continuación, me detendré en el sistema financiero y, finalmente, me referiré, como no, al Banco Popular. No obstante, y antes de entrar en materia, me gustaría subrayar que España es un país dinámico y muy resistente, tanto sus empresas como sus ciudadanos. Gracias a ellos, este año empezamos un proceso de recuperación económica. Será un ritmo lento y estará sujeto a diferentes vaivenes, pero tras 7 años de crisis las expectativas son mucho mejores y los fundamentos son sólidos. Estamos afrontando 2014 con un optimismo moderado, matizado por importantes retos. Como sabemos bien, la situación de España es inseparable de la de Europa. La zona euro es nuestro principal proveedor y cliente, y en la medida que transita de la recesión a la recuperación, nuestra economía va a seguir ese ritmo. Es evidente, por tanto, que Europa debe crecer con firmeza. Para ello, la eurozona requiere del aumento de los principales componentes del PIB, el consumo privado, el gasto público, la inversión y las exportaciones netas. Sin embargo, las tendencias del consumo privado en la eurozona son menos favorables de lo que sería necesario. Se mantiene lento porque el ahorro de los hogares no ha crecido y han caído los ingresos disponibles. Incluso los gobiernos en la eurozona tienen una capacidad reducida para incrementar el gasto, unos porque no pueden y otros porque obviamente o claramente no quieren. Por un lado, los gobiernos en los países en crisis o que han estado en crisis están en proceso de reparar sus balances, y por otro, porque los países de la Europa del Norte, cuyos balances están en mejores condiciones, se resisten a incrementar el gasto sustancialmente. De hecho, la actividad inversora en la zona euro ha sido muy débil. Desde 2007, la inversión privada ha caído desde el 21,8% del PIB al 18%. Este gap inversor aún está lejos de que se pueda cerrar en el futuro cercano. Incluso en Alemania, las compañías se mantienen reticentes a invertir, porque comparadas con otras actividades estratégicas, la inversión interna no forma parte de la agenda de las compañías germanas de mayor tamaño. Es decir, las inversiones están planeadas con un carácter más defensivo y un enfoque más orientado a la racionalización que al crecimiento. En consecuencia, en Europa, 3 de los 4 componentes del PIB, consumo privado, gasto público e inversión, aún son frágiles para contribuir al crecimiento. Por otra parte, y como han puesto de manifiesto muy recientemente el Fondo Monetario Internacional, en Europa una de cada 4 personas menor de 25 años que busca un trabajo no lo encuentra. Asimismo, el riesgo de una baja inflación prolongada por debajo del 2% sigue al acecho y puede perjudicar el proceso de recuperación. De este modo, las expectativas de crecimiento, hablaba de los 4 componentes básicos del PIB, es evidente que las expectativas de crecimiento están concentradas a corto plazo en las exportaciones. La importancia de la actuación de las exportaciones para escapar de la gran recesión obliga a Europa a ser muy dependiente del resto del mundo, sobre todo de los mercados emergentes. Esto requiere un constante crecimiento de esos mercados, pero como estamos viviendo en la actualidad, se ha acuñado el término de los frágiles 6 en relación a algunos de los países emergentes, la devaluación de sus monedas ante la perspectiva de un menor crecimiento de esa zona, las dudas sobre la capacidad de cubrir las necesidades de financiación de esos países en los mercados o incluso el anuncio chino de permitir el default de algunas de sus empresas no ofrecen una clara garantía. De esta forma, concentrar todas las exportaciones en la eurozona en el mismo área hace a la eurozona vulnerable.
Por tanto, parece clara una estrategia más equilibrada y al mismo tiempo menos arriesgada, como puede ser orientar las inversiones hacia sectores con evidente potencial dentro de la eurozona. España ha empezado a ser un foco de atención de la comunidad inversora y nosotros, como banco, podemos dar fe de ello. Respecto a España, los cambios favorables que se han producido en nuestro país se han debido claramente a un intenso proceso de reformas realizado en los 2 últimos años, en las que veníamos insistiendo y además considerábamos imprescindible. Recordaré la reforma financiera, la reforma laboral y aquella que se hizo relativa a la sostenibilidad de las pensiones. La afirmación de que la recuperación ha comenzado se sustenta en varios hechos. En primer lugar, se ha eliminado el déficit por cuenta corriente debido al buen comportamiento de las exportaciones y a los ingresos por turismo, con un excedente del 2% del PIB. Esto se ha debido a la ganancia de competitividad de la economía española y también al aumento de la productividad, que medida en términos de coste laboral unitario se encuentra ya al mismo nivel que la zona euro. Ayer conocimos un dato relativo a la evolución de las inversiones extranjeras, que habían crecido en 2013 respecto a 2012 casi un 9%. De los 15.800 millones de inversión extranjera, 3.200 millones se destinaron a inversión en empresas financieras y de seguros. La demanda interna, diríamos que el segundo punto, el segundo hecho que constata la recuperación es la evolución de la demanda interna en los 2 últimos trimestres, especialmente el consumo privado. Además, y como banco que financia fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas, estamos constatando la recuperación en la inversión de bienes de equipo. Además, las afiliaciones a la Seguridad Social han seguido aumentando durante los primeros meses del año y se ha intensificado el ritmo de descenso del paro registrado, con una reseñable evolución en el mes de febrero, porque aunque hubo un descenso muy limitado del paro, era la primera noticia positiva en un mes como del que estamos hablando en los últimos años. Como consecuencia de todo lo anterior, la imagen de España en los mercados ha mejorado y con ello ha sido más fácil el acceso a los mismos, y esto ha hecho bajar la prima de riesgo de 400 puntos básicos en que comenzó en 2013 o en 600 puntos básicos que se alcanzaron en el verano de 2012 al entorno de los 170 puntos básicos que registramos en la actualidad. Todos estos resultados favorables han de animar al Gobierno a persistir en ellas. Progresar en estas reformas es imprescindible para sortear los desafíos que con toda certeza se van a producir en el ámbito económico y financiero mundial. En el caso de España, los desafíos, afortunadamente, están muy claros y de forma sucinta se pueden enumerar en los siguientes: el desempleo, la mejora de competitividad, el volumen de endeudamiento público-privado, el déficit público y el ahorro. Respecto al primero, de todos es conocido el elevado e inaceptable nivel de desempleo que existe en nuestro país. Cabe esperar que las reformas emprendidas por el Gobierno, que ya han empezado a dar resultados, contribuyan a frenar esta tendencia ascendente de los últimos años. España es uno de los países que más se ha comprometido con las reformas y esto es reconocido por los inversores internacionales. El número de parados en febrero, el último dato del que disponemos, ha bajado, como decía antes, en casi 2.000 personas respecto a enero y es la primera reducción, como decía, del número de desempleados en un mes de febrero desde 2007. Durante los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en más de 200.000 personas. En cuanto a la competitividad, España se ha hecho más productiva, tanto por la fuerte destrucción de empleo que acompañó la caída de la actividad como por la flexibilidad y la moderación salarial. Es necesario que siga mejorando. En caso contrario, no tendremos un crecimiento sostenido y estaremos a merced de otros países con mejor capacidad para competir e impulsar sus economías. Como decía, esta mejora del sector exterior se debe en gran medida al sobresaliente esfuerzo de recuperación de competitividad de la economía española, y las medidas estructurales tomadas sugieren que esta recuperación es sólida. Si pudiésemos aquí tener un gráfico, veríamos cómo desde julio de 2009, que es el momento en el que más se separa la evolución del coste laboral unitario de España respecto al resto de la Unión Europea, habíamos crecido desde el año 2000 un 135% en nuestros costes laborales unitarios, mientras que la Unión Europea no superaba el 120% de crecimiento, estábamos un 20% por encima que en el año 2000. Hemos corregido esos 15 puntos de diferencia en términos de evolución del coste laboral en solo 3 años. Es decir, que es una corrección muy reseñable y que los inversores internacionales valoran. Cuando nos visitan, y nos visitan mucho últimamente,
ponen de manifiesto que España es uno de los países que más se ha comprometido con las reformas, y no solamente que más se ha comprometido con las reformas, sino uno de los que más se ha aplicado en su ejecución. Se ha pasado de las palabras y la enunciación de grandes proyectos es común a los países en crisis, pero España es de los pocos que ha ejecutado reformas. Otro de los aspectos que tenemos que mejorar, tanto en España como en la mayoría de las economías avanzadas, es poner cuidado, poner atención al volumen de deuda pública medida sobre el total del PIB. En España está en el 95%. Hay países como Japón, Francia, Estados Unidos, Italia o Reino Unido que nos superan, pero una deuda pública persistentemente elevada en un entorno incierto genera al menos 3 efectos que no debemos olvidar pese a la evolución reciente de la prima de riesgo. Por un lado, en situaciones de tensión, un volumen de deuda elevado contribuye a aumentar la prima de riesgo que exigen los prestamistas, tanto a soberanos como al sector privado. Reduce el margen de maniobra para aplicar políticas anticíclicas, contribuyendo a que la economía sea más volátil. Hay que dedicar más recursos a pagar los intereses de la deuda. Y además genera más incertidumbre sobre los impuestos y el gasto público en el futuro, lo que puede contribuir desfavorablemente al consumo. Por eso es relevante reducir el volumen de deuda. Además, una deuda persistentemente más alta implica mayores pagos por intereses, como decía, que a su vez deben financiarse y pueden ser una rémora para el crecimiento. Otro desafío que exigirá esfuerzos es la reducción del déficit público, que todavía no ha conseguido rebajarse en la magnitud necesaria. Es aún elevado, si bien presenta posibilidad de mejora por la vía del aumento de los ingresos, más que por la reducción del gasto, donde parece que hay menos recorrido a la baja. De hecho, el gasto público ha crecido, con un 48,3 del PIB, es casi 10 puntos más alto que al inicio de la crisis. Por último, el ahorro también debe mejorar. El ahorro público prácticamente no ha aumentado de 2010 acá. Era el menos 5,4 del PIB y estamos en el menos 5,1. Y el ahorro privado no ha subido en la crisis, se ha reducido 2 puntos desde el comienzo de la misma. Es evidente que en la medida en que la economía empiece la fase de recuperación sostenida de la actividad, se deberían ir corrigiendo estos desequilibrios, porque, como se sabe, el crecimiento del crédito no va a impulsar la recuperación. La recuperación va a tener que producirse primero. A este respecto, me gustaría recordar que durante la última etapa de expansión económica, el crédito a las empresas no financieras y a los hogares creció a tasas que triplicaban el crecimiento económico. Como consecuencia de ese proceso, el endeudamiento del sector privado supera el 180% del PIB, y si sumamos los conceptos que no son estrictamente financiaciones, estaríamos en torno del 200. Es verdad que se ha ajustado en función de si consideramos o no las financiaciones, solamente la deuda financiera sobre el PIB ha mejorado en los últimos años 23 puntos porcentuales del PIB. Eso es el ritmo de desapalancamiento que lleva la economía. Y si solamente consideramos ese concepto, son 28 puntos. Es decir, la deuda total de las empresas ha corregido 23 puntos del PIB desde el momento pico y esa corrección, evidentemente, está afectando al crecimiento económico. Además, me gustaría recalcar que una crisis de deuda no se va a solucionar con más deuda y también que es necesario que el crédito fluya selectivamente hacia la economía productiva a la vez que el proceso de desapalancamiento continúa y pensamos que se está acercando a su final. ¿Por qué hemos tenido este sobreendeudamiento y mirando hacia el sector financiero, en qué parte es responsable? Una de las razones era la sobrebancarización de la economía española durante la fase de crecimiento. Este es un proceso que se ha corregido, pero que aún no ha terminado. Desde el año 2009 el volumen de crédito, como decía, descendió entre 23 puntos del PIB y 28 en función de que consideremos la deuda no financiera, y de forma especialmente intensa lo ha hecho en 2012 y 2013. Esa restricción en volumen se ha acompañado de un paralelo incremento en el coste de financiación de las empresas debido a varias causas. Por un lado, la llamada fragmentación financiera supone que los países en que se radican las empresas dentro de la eurozona influyen en los costes de financiación de las empresas que están radicadas en esos países, debido al impacto de la prima de riesgo. Es decir, estamos en un área de una moneda única, pero desde el momento en el que existen diferentes
visiones del mercado respecto a los países que la componen, por el hecho de que una empresa esté radicada en un determinado país, tiene un coste financiero diferente que el que tiene una empresa similar en otro país de la eurozona, y en el caso de las empresas españolas se ven lastradas por este incremento de sus costes respecto de las empresas que están radicadas en los países centrales del euro. También es verdad que uno de los motivos por los que la financiación se ha endurecido en los últimos años es porque las expectativas de las empresas durante la crisis empeoraron y las entidades financieras reaccionaron reduciendo el riesgo. Y, por último, los bancos supervivientes disponíamos de menor información, y esto es muy relevante, sobre la solvencia y la capacidad de devolver las deudas de muchas empresas que eran clientes de entidades en fase de reestructuración y que por ese proceso de reestructuración necesitaban ser atendidas en sus necesidades financieras por otras entidades. Actualmente, las mejores perspectivas económicas y la propia necesidad de las entidades financieras de fortalecer su negocio permiten afirmar que el nuevo crédito está creciendo, aunque el flujo de devolución de la deuda existente impide que el saldo total crezca. Esta situación macroeconómica condiciona de forma absoluta la actividad bancaria, que es de lo que me gustaría hablar ahora. A este respecto, 2014 para el sistema financiero español es un año de transición, es un año de progresiva vuelta a la normalidad. Ahora bien, hay que explicar bien en qué consiste la progresiva vuelta a la normalidad, porque la normalidad hacia la que vamos no es la normalidad que conocíamos en los años de crecimiento. Los bancos van a tratar de mejorar sus márgenes, no se están jugando el ser o no ser, están jugándose fundamentalmente que su cuenta de resultados sea suficientemente atractiva para poder satisfacer las expectativas de rentabilidad de los inversores. Los bancos van a tratar de mejorar sus márgenes en un entorno particularmente difícil, un entorno de bajo crecimiento y tipo de interés en mínimos históricos. Y no hace falta que explique hoy aquí que los bancos se mueven mejor en un entorno de tipos algo más alto que el actual, que hace realmente difícil obtener rentabilidades adecuadas. Es verdad que el número de competidores se ha reducido para las entidades supervivientes, pero por el contrario también lo ha hecho el negocio bancario. Uno de los factores que no hemos metido en la ecuación de la rentabilidad futura de las entidades supervivientes es el efecto de la reducción de la competencia, pero tampoco hemos medido adecuadamente cuánto supone que el volumen de negocio potencial se haya reducido. Esta vuelta a la normalidad, que no se va a completar todavía en 2014, va a estar rodeada de dificultades, como el bajo crecimiento que acabo de describir y los bajos tipos de interés. Va a ser todavía un año de elevadas provisiones para cubrir los créditos morosos y los activos adjudicados de los años anteriores. Además, hay que mirar hacia afuera, y nunca mejor que hoy después del acuerdo sobre el Fondo Único de Resolución. En este aspecto, en el de mirar hacia afuera, va a jugar un papel preponderante durante este ejercicio la política monetaria de los principales bancos centrales y la regulación financiera. Respecto de la gestión de la política monetaria, cabe decir que en los últimos 5 años han predominado dos tendencias principales que están interrelacionadas. Por un lado, el mantenimiento de bajos tipos de interés oficiales y, por otro, el enorme crecimiento de los balances de los bancos centrales para apoyar la actividad económica. Este apoyo de los bancos centrales, como ha ocurrido con la Reserva Federal, en la medida en que tiene un carácter transitorio, se irá reduciendo de forma paulatina y está por ver la influencia de estas medidas en la economía y en los mercados. En cuanto a la regulación financiera, hay que resaltar que su grado de incertidumbre sigue siendo alto y, aunque nos hemos habituado ya a ello y adoptamos continuamente medidas para reducir ese impacto, resulta un factor importante cara a las expectativas que tenemos depositadas en el futuro inmediato. Todas las entidades relevantes europeas nos veremos sometidas a las pruebas de revisión de la calidad de los activos y a las pruebas de esfuerzo o test de estrés antes de que el Banco Central Europeo asuma la supervisión de los bancos de la zona euro en la parte final del año como uno de los pasos necesarios para constituir la unión bancaria. A pesar de esta incertidumbre, podemos afirmar con rotundidad que la banca española se encuentra en una posición de fortaleza ante el proceso de unión bancaria por haber superado ya un ejercicio de enorme dureza en 2012. Avanzar en la unión bancaria será beneficiosa para nuestras entidades y para nuestra economía, porque ayudará a superar la actual fragmentación de los mercados y el vínculo entre riesgo bancario y riesgo soberano. En esa fragmentación se encuentra la causa de que las empresas tengan que afrontar, como decía antes, diferentes costes de financiación en función de su país de procedencia. Solucionar esta situación requiere liderazgo en Europa.
Es una carencia que urge solucionar. El Consejo Europeo puede adoptar las decisiones necesarias para la consecución de una auténtica unión económica y monetaria en sus pilares financiero, no solo financiero, fiscal, económico y político. Y un avance decidido en estas materias sería un mensaje muy beneficioso hacia el sector privado de la economía. Y en el ámbito de la unión bancaria, y una vez en ejecución el mecanismo único de supervisión bancaria, la aprobación del denominado mecanismo único de resolución que conocimos ayer es muy relevante para que se pueda crear un mercado más homogéneo, más transparente, más solvente y que como resultado disminuya la fragmentación del mercado financiero que he descrito. Ayudaría igualmente una mayor integración fiscal mediante el establecimiento de una política fiscal con una orientación común y un presupuesto europeo que disponga de mecanismos que permitan reducir los desequilibrios internos de la Unión. Por último, y en un mercado global como el que vivimos, es necesario un liderazgo fuerte para promover una mayor integración económica mediante la profundización en el mercado único y la articulación de un esquema de política económica integrada. Para terminar y para dar paso a las preguntas y cumpliendo con el compromiso de ser breve, voy a terminar haciendo una referencia breve al Banco Popular, que es sobre todo un banco de empresas, profesionales y autónomos, y dentro de este orden es especialmente un banco muy activo en pequeñas y medianas empresas, o como las conocemos por su acrónimo, por pymes. Es un enfoque muy apegado a la historia del banco, no es un enfoque improvisado. Nos ha dado un buen resultado y tenemos el firme propósito de intensificar esa relación. Y sobre las pymes me gustaría ir un poco más allá de lo que es la financiación bancaria. Todos sabemos que son la parte fundamental del tejido empresarial español y son en su conjunto el principal empleador del país, por lo que una restricción en el acceso al crédito bancario, derivada de problemas con determinadas entidades financieras ya reestructuradas, así como por un apalancamiento excesivo, impacta, y de qué manera, de forma muy significativa en el conjunto de la economía. La función de las pymes en una economía desarrollada como la nuestra no se agota en su contribución al crecimiento de la renta nacional, al consumo o a la generación de empleo, sino que también se manifiesta sobre el bienestar y la estabilidad social y económica del país. Por esa razón, en el banco mantenemos una política activa de crecimiento del crédito a pequeñas y medianas empresas y vamos a aumentar este año la concesión de créditos a empresas significativamente. Diré que en 2013 el crédito total, no la concesión de operaciones nuevas, sino el crédito total, el stock de crédito a pymes, creció en el banco en más de un 9%. Por eso, cuando oigo o cuando leo que las empresas no tienen crédito, yo les recomiendo que acudan al banco, porque el crédito a las empresas y sobre todo el crédito a pymes es nuestra especialidad. Como dijimos a lo largo del año pasado y pusimos de manifiesto, realmente pusimos a disposición de las pymes casi 7.000 millones de euros, hay liquidez para prestar a las empresas y además esperamos que estos proyectos empresariales acudan a nosotros. Estamos, en otro orden de cosas, razonablemente satisfechos con los resultados, ¿no? Cuando uno mira hacia adentro, pues hace autocrítica, pero cuando uno se compara, pues a veces pues mejora la opinión sobre sí mismo, aunque no demasiado, no conviene echar las campanas al vuelo. Pero en 2013 el banco obtuvo un beneficio neto que superó los 300 millones de euros y si nos comparamos con los beneficios obtenidos por el resto de entidades en sus actividades en España, pues hemos estado entre los que más beneficios hemos generado en este país, considerando las entidades privadas sin ayudas públicas. Estamos a la cabeza de las entidades comparables en cuanto a margen de explotación, medido sobre activos totales, que es el indicador más fiel de la actividad bancaria por su volumen y por su recurrencia. Yo resumiría el año 2013 en el Popular en 5 hitos. El primero es el mantenimiento de nuestro liderazgo en pymes. Nos ha llevado a ser, por segundo año consecutivo, la primera entidad en disposición de líneas ICO. Hemos tenido una cuota del 22%. La cuota de mercado de Popular está en torno al 8%, su cuota total, pero en pequeñas y medianas empresas razonablemente está por encima del doble de ese 8%, y en el caso de los créditos ICO hemos alcanzado un 22% de cuota y casi una de cada 4 pymes es cliente del Popular. El segundo destacaría la reorganización de la estructura comercial, poniendo al cliente en el centro de nuestra atención. Hemos culminado la integración con el Banco Pastor, que opera en Galicia bajo esa marca como un banco gallego. Es importante por cuanto en Galicia tenemos una cuota de mercado superior al 20%. Y creo que un hecho excepcional es que, pese a que se trata de una integración y las integraciones
no tienden a sumar linealmente. En el año 2013 hemos crecido en cuota de mercado, tanto en crédito como en depósitos. Tenemos más de un 22% de cuota de mercado en crédito en Galicia y en torno a un 18%, el 17,88%, en depósitos y de manera creciente. Además, en este orden de reestructuración de la estructura comercial, de reorganización de la estructura comercial, adquirimos a Dexia, el capital que tenía en Popular Banca Privada, de tal manera que controlamos el 100% de esa actividad donde estamos reforzándonos, donde creemos, además, que hay que potenciar en el futuro, y hemos creado un servicio de rentas altas para segmentar mejor esa oferta para los clientes con patrimonios elevados. El tercer punto que quisiera, y no va por orden de importancia, es la confianza de los inversores, en cuanto que supone que Popular, que se ha considerado por los inversores internacionales un prototipo de lo que es España, por su exposición a la economía española, hemos recuperado la confianza de los inversores. Prueba de ello es que cuando hicimos la ampliación de capital que describía John Scott en un momento realmente difícil para el país, con una prima de riesgo en 600 puntos básicos, en ese momento teníamos un 16% del capital en manos de inversores institucionales extranjeros. Hoy el capital del banco está en manos de inversores extranjeros en más de un 53%. Cuando hicimos la ampliación tuvimos una sobresuscripción del 83%. Al tratarse de una ampliación con derecho de suscripción preferente no podíamos hacer un green shoe, no podíamos ampliar la cantidad, y ese 83% de sobresuscripción estaba en manos fundamentalmente de inversores extranjeros que han creído en el equity story del banco, que han creído en la capacidad del banco de generar elevados márgenes de explotación y que han invertido y que han además obtenido una buena rentabilidad como consecuencia de esa inversión. Además, emitieron títulos por más de 4.400 millones de euros con un éxito de demanda muy elevado en todos los casos y además con unos tipos de financiación mucho más favorables. El cuarto hito sería que en 2013 hemos profundizado en el desarrollo de alianzas estratégicas, que es una de las especialidades del banco. Tenemos alianzas como, por ejemplo, con la aseguradora, con la mayor aseguradora del mundo, Allianz, desde el año 88. Ahora hemos desarrollado una nueva alianza con nuestros socios franceses de Crédit Mutuel para el negocio de cajeros automáticos y además también hemos establecido una joint venture con Barclays y Kennedy Wilson para acelerar la disposición de activos inmobiliarios. Y el quinto es la diversificación geográfica. Hemos dado nuevos pasos en esa línea de diversificación internacional, adquiriendo el 25% del grupo financiero de la familia del Valle en México. Esta toma de participación se enmarca en una alianza por la cual un grupo de inversores encabezados por esta familia ha tomado un 6% del banco. Es una operación muy positiva en todos los frentes porque hemos entrado en México de la mano de probablemente de los mejores socios que podíamos entrar. Conocen desde hace décadas el sector bancario. Esta familia creó Bancrecer y después Antonio del Valle fue presidente de Vital, uno de los grandes bancos mexicanos que hoy es HSBC. Y básicamente el banco lo que va es aportar su know-how para desarrollar banca de pymes y profesionales. No vamos a hacer otra cosa que lo que sabemos hacer y vamos a aprovechar la oportunidad que ofrece este mercado para los próximos años. No vamos a correr a la hora de implantar el modelo de pequeñas y medianas empresas porque su implantación necesita formación, desarrollo tecnológico avanzado y una capilaridad comercial que debemos potenciar allí con nuestro socio mexicano. Dicho esto, España va a seguir siendo nuestro mercado principal por mucho tiempo, aunque a la vez retomemos un proceso de diversificación internacional que se desarrollará a largo plazo con prudencia. Me gustaría destacar, por último, que el modelo del Banco Popular se reafirma, en mi opinión, como muy adecuado para un entorno tan competitivo y complejo como el que estamos viviendo. Seguimos liderando el mercado español en rentabilidad del negocio minorista y mantenemos el primer puesto en el ranking de eficiencia. Es previsible que en 2014 los márgenes sigan presionados en un entorno que presenta evidentes signos de mejora, pero con una actividad todavía débil y con tipos de interés bajos. Por eso va a seguir siendo un ejercicio difícil. Como dije antes, un ejercicio de transición a la normalidad, con provisiones altas, pero menores que en el pasado, y con crecimiento económico débil, pero al fin crecimiento. 2014 está a punto de completar su primer trimestre. En el Popular, aunque se constata la dureza del ejercicio por las circunstancias que comenté antes, también se advierten signos positivos. Los primeros 2 meses del año han sido los mejores en términos de morosidad en mucho tiempo. Esta tendencia respondería, como indicio,
al patrón típico que conocemos bien en banca, que es que la evolución de la mora, la mejoría de la mora, se produce algunos trimestres después, una vez que el PIB y el paro empiezan a mejorar. El PIB lleva 2 trimestres mejorando y el paro también hemos tenido noticias positivas. Por tanto, aunque desconocemos el momento en el que la mora tocará techo en el sector, sí podemos aventurar que se producirá con un desfase temporal. Habitualmente son algunos trimestres, unas veces más, otros menos. Hemos tenido una crisis de una intensidad brutal. Las normas contables son diferentes a las que teníamos en la última crisis. Por tanto, teniendo en cuenta que estos 2 factores no somos capaces de medirlo, lo que podemos afirmar es que la mora en el sistema debería estar pronta a tocar techo una vez que el PIB y el paro han empezado a mejorar. El paro mejora descendiendo, claro. Además, otro signo positivo es que el intenso proceso de desapalancamiento, lo que vemos en el banco es que ha reducido su intensidad en estos 2 meses, por lo que podríamos ver a lo largo del año su final. En definitiva, nuestro objetivo es ser el banco preferido por empresas y particulares, y en esta línea trabajamos. Y como conclusión, diría que los principales agentes del mercado consideran que la incipiente recuperación de la economía española se va a fortalecer en 2014 y en 2015. En la medida en que la crisis de deuda pública en la zona euro se va resolviendo y las economías europeas que estaban en recesión, como España e Italia, o en estancamiento, como en el caso de Francia, empiezan a recuperarse, empezará una nueva fase expansiva, aunque con crecimientos moderados. Por otro lado, la crisis, sin embargo, no ha terminado. Tenemos que absorber desequilibrios que tienen un efecto patente sobre la evolución de la economía, como es el desempleo, el apalancamiento o el nivel de endeudamiento, y además las vulnerabilidades a shocks externos. Estos elementos tardarán algunos años más en ser mitigados o eliminados, de tal forma que las economías españolas y europeas vuelvan a una normalidad equilibrada y sostenible. El retorno de un crecimiento intenso de la renta y una generosa creación de empleo serán la constatación de que la crisis se ha superado. Pero, sobre todo, para conseguir crecimiento son necesarios empresarios. No existe ni competitividad, ni economía de mercado, ni empleo sin empresarios. Y esa es la razón por la que el Banco Popular está siempre al lado de las empresas, los empresarios y los autónomos. Muchas gracias a todos y doy paso a las preguntas. Muchas gracias, don Ángel. Muchas gracias, señor Scott. Pues vamos a empezar con las preguntas que, como cabía esperar, son muchas. Teresa Concejo quiere saber su opinión sobre qué efectos tendrá en los mercados financieros y en el sector el acuerdo ayer para la creación de un mecanismo único de resolución, el segundo pilar de la unión bancaria y el proceso más ambicioso y de integración europea después de la introducción del euro. ¿Cree que la dotación económica del fondo y el calendario van a ser suficientes? Dentro del proceso de unión bancaria, que tiene básicamente 3 pilares, que es un supervisor único, un mecanismo único de resolución y alguna suerte de fondo de garantía de depósitos común, estaríamos abordando el segundo paso con este acuerdo de ayer. Probablemente, desde el punto de vista de su negociación política, es el mejor acuerdo posible y va en línea de ir rompiendo el vínculo entre el riesgo soberano y el riesgo bancario, de tal manera que los bancos pasan a ser considerados bancos europeos. Respecto al último acuerdo, y no tanto como hasta ahora, que son bancos nacionales, aunque tengan un acuerdo, aunque tengan un alcance transnacional. Dicho esto, creo que se han introducido mejoras respecto al último acuerdo. El nivel de mutualización, el nivel de constitución del fondo es más rápido, el nivel de mutualización también se ha incrementado y además cabe la posibilidad del endeudamiento para tratar de, en ese caso, de poder contrarrestar los efectos de una crisis coyuntural. Por tanto, yo creo que hay que darle la bienvenida. El sistema todavía no es perfecto, no es el que se consideraba como el más perfecto para poder romper ese vínculo y además acabar con la fragmentación financiera, pero es un paso en el buen
en el buen sentido. Su dotación económica, a priori, parece suficiente. No parece que en los próximos tiempos vayamos a sufrir crisis de una intensidad como la anterior. Se han hecho muchas cosas a nivel individual en muchos países. Quiero recordar que España no es de los países que en términos de lo que es dinero aplicado a ayudas al sistema financiero, no es uno de los países que más dinero ha invertido en términos de su PIB. Ha sido una inversión que se compara muy bien con lo que han hecho otros países de nuestro entorno. Probablemente nos diferenciamos en que lo hemos hecho más tarde. Pero dicho eso, parece que el importe pues, es el que cabía en un acuerdo tan complejo desde el punto de vista político. Guillermo Uribe, de Radio Intereconomía, le pregunta qué opina sobre que al final el dinero de ese fondo lo pongan los bancos. Y Sandra Tobar, de Cambio 16, Diario Digital, dice: ¿cuánto cree que falta para que la Unión Bancaria Europea sea una realidad? Vamos a ver, esto yo creo que es la historia de muchas crisis y hay en la sala personas que han vivido ya más de una crisis financiera. Al final, los bancos que sobreviven pagan los efectos de las crisis o contribuyen a pagarlas. Nosotros hacíamos una estimación en nuestra presentación de resultados de que el Popular, el coste de la crisis financiera, entendido como sus aportaciones a fondos de garantía de depósitos, contribución a la Sareb, etcétera, pues estaba en torno a los 1.700 millones de euros. Pues bien, aquí estamos hablando de otro capítulo adicional que detraerá beneficios del sistema financiero. Es verdad que se hace en función, diríamos, del bien común, del bien general, y también es mucho mejor disponer de un mecanismo de esta clase que no disponerlo. Eso, la mejora que supone de condiciones financieras no está metida en la ecuación. Por tanto, teniendo en cuenta que no nos gusta, lo aceptamos, no diría que de buen grado, pero entendemos los motivos por los cuales los bancos tenemos que contribuir al mecanismo único de resolución. La alternativa no se me ocurre cuál puede ser. La Unión Bancaria está dando pasos. Yo creo que no somos conscientes todavía de su trascendencia. Empezaremos con la supervisión única y yo creo que vamos a asistir a un cambio en los parámetros de supervisión que todavía probablemente estamos en proceso de absorberlos y creo que va a traer como consecuencia positiva para la banca española que con el paso del tiempo la Unión Bancaria contribuirá a que tengamos un terreno de juego más equilibrado entre los distintos actores de la banca en Europa que el que tenemos hoy. Eso es lo deseable y lo que ojalá se cumpla, ¿no? César Parrilla dice que el Popular, tras fusionarse con el Pastor, le pregunta si ha cerrado sus operaciones en España, qué reducción de empleo se ha llevado a cabo en esa absorción. Francesc Castells dice: ¿le interesaría al Banco Popular comprar Catalunya Caixa para ampliar su presencia en esa comunidad donde históricamente el Popular había sido líder del mercado corporativo? El banco está ahora en un proceso de reflexión sobre qué conviene hacer en el medio plazo y en el largo plazo. Nosotros, durante la crisis, hemos incrementado nuestra cuota de mercado en España casi en un 50%, nuestra cuota de mercado total. Es verdad que una parte de ese incremento de cuota ha venido a través de la absorción del Banco Pastor y otra a un claro flight to quality, es como se llama el proceso por el cual se han transferido posiciones de clientes de unas entidades a otras. Nosotros no perseguimos como objetivo de gestión un aumento de cuota de mercado. Como criterio de gestión, me parece un pésimo criterio de gestión basar la gestión de un banco comercial en incrementar la cuota. Se incrementa la cuota por efecto de una gestión. Si el objetivo es crecer cuota por crecer cuota, eso es muy sencillo. Se trata de dar más créditos con menor calidad y captar depósitos con más coste. Eso está al alcance de cualquiera por un tiempo, pero no por mucho tiempo. Por tanto, en esa línea nosotros contemplaremos las oportunidades que surjan en el mercado una a una y si vemos que son atractivas porque nos ayudan a consolidar nuestro modelo y además su retorno es el que esperamos para satisfacer a nuestros accionistas, pues lo analizaremos con detalle. El hecho de que estemos en un proceso lento pero progresivo de diversificación
no está para recalcar, como dije antes, que este va a ser nuestro mercado principal durante mucho tiempo. Por lo que hace referencia al Banco Pastor, está completamente integrado en Popular. El Banco Pastor tenía aproximadamente 600 oficinas, de las cuales estaban casi mitad en Galicia, mitad fuera. Las que estaban fuera de Galicia han sido absorbidas por otras de Banco Popular, y en Galicia lo que hemos hecho es fusionar Banco Popular más Banco de Galicia, que eran nuestras dos marcas en Galicia, con Banco Pastor. La reducción, las sinergias que teníamos de costes presupuestadas al principio se han excedido claramente, muy claramente. Hemos dado el dato en más de una ocasión. Y el ajuste de personal a consecuencia de la fusión ha sido en torno a las 1.000 personas, que se ha hecho en el 99,9% de los casos a través de prejubilaciones, en su mayoría, alguna que otra baja incentivada. Creo que lo hemos hecho con un impacto social mínimo en el entorno, y era un desafío porque buena parte del excedente de personal se concentraba en Galicia. Adolfo Favieres le pregunta: la presidenta de la FED ha anunciado la próxima reducción de los estímulos y el encarecimiento del dinero en Estados Unidos. ¿Qué repercusión van a tener estas medidas para la economía y la banca españolas? No lo sabemos, ¿eh? Ya nos gustaría saberlo. Hoy el consenso dice una cosa diferente, el consenso de los inversores, que lo que decían hace semanas, ¿no? Hace semanas las bolsas se desplomaron cuando se anunció, el anterior presidente de la FED anunció que había un proceso, que iba a iniciar un proceso continuo de reducción de este tipo de compra de activos, pero hemos visto que los mercados se han recuperado desde entonces. Lo que pensábamos que iba a ser una crisis profunda de los emergentes, especialmente de las 6 economías emergentes más endeudadas, pues estamos viendo que el ajuste no ha sido tan crítico. Por tanto, es difícil saber cuál puede ser el impacto. Si ponemos las luces largas y no en el corto plazo puede pasar cualquier cosa, en el medio y largo plazo una subida de tipos de interés será beneficiosa para los bancos. Y cuando digo para los bancos, creo que en general una subida de tipos de interés alejaría de la creación de burbujas, porque es verdad que hemos vivido en las últimas décadas un entorno donde la inflación se ha mantenido a niveles muy moderados y hemos vivido una sucesión de burbujas de activos impensables. Por tanto, me parece razonable que los tipos de interés suban ligeramente en el medio plazo, y eso será bueno, es decir, bueno, y además bueno para las entidades que hemos sobrevivido a esta intensa crisis, porque facilitará la obtención de rentabilidades más adecuadas. Los bancos son imprescindibles. Un sistema financiero sólido y estable es imprescindible para el desarrollo de una economía sana, y para el desarrollo y para tener un sistema financiero sano requiere tener una rentabilidad adecuada para pagar el capital. Por tanto, esta expectativa de subida de tipos, más allá de que en el corto plazo produzca algún efecto dañino, en el medio y en el largo plazo es bueno. José Antonio Redondo dice: la reforma fiscal propuesta por el comité de expertos presidido por el profesor Lagares va, en su opinión, en la buena dirección. ¿Le hará caso el Gobierno subiendo el IVA sobre muchísimos productos que gozan ahora de tipos muy inferiores, o eliminando deducciones, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades? ¿Qué fiscalidad sobre las inversiones y el ahorro defendería usted dentro de esa reforma fiscal? José María Román dice: ¿el enorme volumen de la deuda pública puede presionar para que la reforma se centre fundamentalmente en la recaudación? Bueno, lo he mencionado en mi intervención. Evidentemente, un volumen permanentemente alto de deuda, claro que impacta sobre las expectativas de impuestos o de política fiscal. No me corresponde a mí decir si el Gobierno le va a hacer caso o no a la propuesta. La propuesta es una propuesta que se extiende a lo largo de 400 páginas, es una propuesta compleja, y lo que he visto en los medios es que el Gobierno dice que esa no es su propuesta, que tiene su propuesta, que evidentemente este equipo de expertos ha hecho el trabajo que se le encargó, pero que esa no es la propuesta que suscribe. Básicamente, creo que es relevante que, en lo que se refiere a los impuestos sobre la renta y sociedades, a las familias y a las empresas se les dé más liquidez por la vía probablemente de reducir su carga impositiva directa, porque en la medida en que dispongan de más liquidez inmediata, pues veremos mejoras en el consumo y en la inversión.
parece que eso está dentro de los objetivos de la reforma, pero después la reforma es muy compleja como para entrar ahora a hablar sobre ella. En general, pues en resumen, al Gobierno le toca decir si la va a hacer caso a esta recomendación y desde la perspectiva, diríamos, de una entidad financiera que depende mucho del crecimiento económico, una reducción clara o una reposición de la situación en la que estaban los impuestos y los tipos de gravamen antes de los últimos movimientos al alza, pues sería bienvenida. Alicia Robles le pregunta en qué etapa estamos de la reestructuración bancaria en España. ¿Empezará una nueva etapa el día que Bankia sea privatizado del todo? Carmelo Sánchez, sigue habiendo demasiados bancos en España. Ángel Coso, más que una crisis del sistema financiero, sería más correcto el hablar de la caída de las cajas de ahorros en España. ¿No hubiera sido mejor una fusión de todas las que estaban mal en una sola entidad pública para privatizarla cuando estuviera saneada, lo mismo que al final se ha hecho con Bankia? Eduardo Martínez, de Radio Televisión de Castilla y León, dice: hoy podría culminar la integración de Banco CEIS en Unicaja. ¿Cómo valora el fin de este proceso que ha durado 3 años? Bueno, respecto a esta última pregunta, desconozco los detalles, pero desde luego, teniendo en cuenta lo que hemos ido conociendo a través de los medios en este tiempo, parece que es la mejor de las noticias que cabía esperar. Respecto a la reestructuración del sistema financiero, llamado así de una forma que realmente lo que encubre es que la crisis ha estado fundamentalmente del lado de las cajas de ahorro, pues decir que la reestructuración bancaria en España ha sido muy intensa, es de los procesos de reestructuración más profundos y potentes que ha habido en el mundo. Solo recordar que hace 4 o 5 años el mercado, el 90% del mercado se repartía en más de 50 entidades y hoy el 90% del mercado se reparte en 12 entidades y que solamente hay 6 entidades de tamaño grande y de ámbito nacional, una de las cuales la mayor parte del capital está en manos públicas. Por tanto, yo creo que es una reestructuración potentísima. Lo que queda, que no es poco y que es complejo, tiene una alta complejidad, es el cierre de los procesos de reestructuración de las entidades que han sido ayudadas por el Estado. Pero es verdad que no suponen, en términos de cuota de mercado, salvo el caso de Bankia, un impacto suficiente como para hablar de una intensa reestructuración bancaria por venir. Yo creo que lo más importante, lo más relevante de la reestructuración bancaria está hecho ya y ahora lo que viviremos es un entorno muy condicionado por la actividad económica y por la evolución de las cuentas de resultados. Volveremos a situaciones más normales en términos de lo que son la evolución de un sistema financiero. De la evolución de esas cuentas de resultados, pues dependerá de si tenemos una concentración de mayor entidad o no. Ya digo que descontando que efectivamente todavía queda una parte de ese proceso, una parte que tiene que ver con el finalizar el proceso de estas entidades que están hoy controladas por el Estado a través de su vuelta al mercado. Respecto de Bankia, la verdad es que se está haciendo un gran trabajo. Yo creo que está superando las expectativas que había depositadas sobre la entidad y creo que va a ser una palanca para que el Estado pueda recuperar una parte relevante de las ayudas. Si el número de bancos es alto o no, yo creo que estamos ya en unos niveles de concentración. Si un país tiene un número elevado de bancos o no, todo esto es muy relativo. Se suele medir el nivel de concentración de activos entre las 5 primeras entidades y este proceso lo que ha llevado es una concentración entre las primeras entidades muy notable. Lo demás, pues ya yo creo que no es relevante a los efectos de lo que estamos hablando. Y efectivamente ha sido un proceso fundamentalmente de cajas de ahorro. No sé cuál debería haber sido concretamente el proceso, pero es evidente que si esto se hubiese atacado cuando se dio los primeros síntomas en el año 2008 de debilidad de una parte relevante del sector, la crisis hubiese sido de otra manera y aunque es muy fácil hablar con el beneficio de la retrospección, yo creo que claramente hubiese sido mucho menos onerosa. Antonio Contreras le pregunta qué repercusiones va a tener, en su opinión, para el negocio financiero
y, en concreto, para el Banco Popular el decreto de refinanciaciones aprobado hace una semana por el Gobierno? El decreto de refinanciaciones es en principio una buena noticia para las empresas y también para el sistema financiero. Básicamente lo que persigue, mencionaba antes que uno de los problemas o de los desafíos que tiene todavía el país es su alto nivel de endeudamiento. Los bancos hemos hecho provisiones por en torno del 20% del PIB, lo cual es una cantidad enorme, que esto se ha podido conseguir con un impacto de ayudas públicas directas del entorno de los 40.000 millones. Creo que habla bien a las claras de la posición de solidez y de su enfoque correcto en términos generales de los bancos, que les ha permitido acometer ese gigantesco esfuerzo. Evidentemente, dentro de los objetivos del Gobierno y dentro de las preocupaciones de la comunidad internacional está el nivel de endeudamiento de la economía española, y aquí se ha buscado, a través de la modificación, a través de este llamado decreto de refinanciaciones y de la modificación de la normativa concursal, lo que se pretende es un doble objetivo. Por un lado, contribuir al desapalancamiento, analizando aquellas empresas que son viables si se reduce su endeudamiento, y, en un segundo escalón, conseguir que, a través de una parte de esas provisiones que están constituidas, contribuir a la viabilidad de esas compañías a través de distintos mecanismos. Se ha puesto de manifiesto, sobre todo, el canjear deuda por capital, es decir, que los bancos se conviertan en accionistas de esas compañías, pero también hay otros mecanismos como refinanciaciones con extensión de plazo o con quitas. Es decir, permite una gama de soluciones amplia, es bastante flexible, reduce las mayorías necesarias para conseguir acuerdos en refinanciaciones. Creo que es un decreto bastante equilibrado, que será bueno tanto para reducir el nivel de siniestralidad de las compañías que llegan a concurso, que es altísimo, y además va a permitir también reducir el apalancamiento. Por tanto, yo creo que en términos generales, positivo. Después están los detalles. El diablo está en los detalles y veremos cómo lo ejecutamos, pero en principio es una noticia positiva. Constantino Armero dice que hace un año usted lideró una operación acordeón que fue entonces considerada por algunos como excesivamente audaz y arriesgada. El paso del tiempo le está dando la razón. Hay un Popular distinto después de ese split. Jacinto Castro le pregunta qué esperanzas puede tener el accionista que invirtió en el Popular hace 5 años para recuperar alguna vez lo perdido. Bueno, si nos referimos a un momento concreto, pues efectivamente hay accionistas que a lo largo de la crisis hemos perdido valor en nuestra tenencia de acciones del banco, y quien, evidentemente, si entró en el entorno de la ampliación, pues ha doblado su inversión o ha obtenido rentabilidad del 75%. A lo largo de las crisis estas cosas pasan. La reflexión que acompañó la ampliación fue muy racional, no fue tanto una apuesta audaz como una apuesta racional. Lo que nosotros percibimos después del contacto con los principales bancos de inversión del mundo y después, posteriormente, de haber visitado 700 inversores, el mensaje era muy claro. Los inversores no se creían los resultados del test de estrés. No tanto porque el test de estrés estuviese mejor o peor, sino porque un test de estrés, en el escenario adverso, que es lo que le preocupa a todo el mundo, el escenario base no se lo mira a nadie, el escenario adverso tenía un 1% de probabilidades de cumplirse, y ya sabemos que no se cumplió. Por tanto, la apuesta que hicieron los inversores, como hacen casi siempre, es sobre el escenario más seguro, y el escenario que tenía un 99% de posibilidades de cumplirse era un escenario diferente, muy diferente al que proyectaba el escenario adverso. Nos obligó a salir con un fuerte descuento, pero cuando la operación se planteó al Consejo de Administración, teníamos el preaseguramiento de los principales bancos de inversión del mundo por 6 veces la ampliación de capital que estábamos poniendo en marcha. Por tanto, es verdad que dependíamos de factores externos. Puedo comentar que más de un presidente de algún gran banco de inversión me decía: ustedes tienen un buen banco en un país que tiene incógnitas muy notables. Eso era el principal desafío que tenía la ampliación de capital. Después los accionistas respondieron muy favorablemente, tanto los accionistas presentes
como los inversores institucionales. Y ya prueba de ello es el dato que daba antes. Hemos pasado de un 16% a más de un 50% del capital en manos de inversores institucionales, y aquel accionista que tenía posiciones anteriores y fue a la ampliación, pues hemos visto muy mitigados los impactos negativos de la evolución de las acciones antes de la crisis, ¿no? O durante la crisis, perdón. José Antonio, el de Royal Metropolitan, dice todavía sigue incrementándose la adjudicación de activos inmobiliarios, por ejemplo, hoy con San José. ¿Cómo cree que se producirá la independencia del sector y cuándo? Eduardo Segovia, del Confidencial, va a canjear la deuda de San José por capital. ¿Cómo tienen ustedes provisionada esa deuda? ¿No le parece que el nuevo Real Decreto de refinanciaciones puede volver a sembrar las dudas sobre la morosidad oculta? No, esto último no lo creo. Es decir, al final, precisamente, el decreto tiene parte del contenido positivo de ese decreto, es que ahora que los bancos han hecho provisiones, pues pueden contribuir a acuerdos de refinanciación que a las compañías viables les permita asegurar esa viabilidad. Por tanto, esto último no lo creo para nada. Los bancos españoles, aparte de un test de estrés de una dureza enorme a la que fuimos sometidos en 2012, hemos tenido un ejercicio especial en el año 2013 de análisis de refinanciaciones y reestructuraciones de deuda con criterios muy agresivos. Por tanto, no para nada con este decreto. Es más, lo que están descontando algunos inversores, yo todavía no lo veo tan claro, es precisamente el efecto contrario. Dado el carácter de crédito normal que debería recuperar la exposición considerada viable, la deuda viable de las compañías, lo que debería haber es una reducción de mora, porque hoy las normas de morosidad son tan duras que la exposición viable es tan considerada como morosa como dudosa como el resto de la exposición. Por tanto, el impacto en mora tendría que ser positivo. Algunos inversores descuentan efectos de varios puntos porcentuales de mejora de mora y señalan a los bancos comerciales como los más beneficiados del proceso. Pero yo sobre eso, hasta que no vea la implementación del decreto, no puedo anunciar nada, pero bueno, debería ir en esa línea. Respecto a la noticia que se daba hoy, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo con la compañía que se menciona para canjear deuda por capital. No hemos llegado a ningún acuerdo, por tanto no puedo comentar más sobre este aspecto. Moncho Veloso, del diario ABC, tiene ya la banca acreedora de Pescanova un acuerdo con un socio industrial distinto de Dan para reflotar la pesquera en la fase de liquidación. Ana Balseiro, de La Voz de Galicia, ¿se sienten ustedes engañados por Dan en la negociación de Pescanova? ¿Desisten ya de salvar la empresa de la liquidación? ¿Cuánto tienen ustedes provisionado? Y Luis Enrique Ramos, de Televisión de Galicia, ¿qué futuro quiere el Popular para Pescanova? Parece que la empresa va camino a la liquidación. ¿Hay margen todavía para salvarla? Nosotros creemos en la viabilidad de la compañía. Nosotros somos parte de un grupo de acreedores que tenemos posiciones relevantes en la deuda de Pescanova. El fenómeno de Pescanova pues no tiene nada que ver con otros. Ahí ha habido una actuación en su día que vamos a dejar que los tribunales la califiquen. Nosotros pensamos que la compañía, en los términos que hemos venido hablando entre los acreedores y una parte de los accionistas durante un tiempo, es viable. Seguimos pensando que es viable y lo que estamos tratando es un acuerdo que sea equilibrado entre los distintos intereses en juego, pero teniendo en cuenta siempre el interés principal, que es la viabilidad de la compañía. Nosotros apostamos por ello. No estamos de acuerdo en que el convenio propuesto responda a lo que eran nuestras expectativas y que pensábamos, además, que eran compartidas por los accionistas de referencia. No hemos desistido en el afán de que la compañía tenga futuro. Es más, estamos convencidos que, sea a través de una solución, sea otra, ambas lo que contemplan es la viabilidad de la compañía en los términos que están planteados. Nosotros tenemos aprovisionado una parte muy considerable de nuestra exposición, pero todo este proceso, en mi opinión, lo que se está produciendo es que una de las partes pretende descargar toda la presión mediática sobre los bancos.
y que como los bancos han hecho previsiones, que las pierdan. Pues esto nosotros no estamos de acuerdo. Nuestra visión es que la compañía es viable y que los esfuerzos hay que repartirlos de forma más equilibrada. Si mediante la exposición en público de la situación de las conversaciones lo que se persigue es ponernos más presión, pues nosotros tenemos un plan, tenemos alternativas al plan que es conocido y vamos a tratar de preservar los intereses de Pescanova y los intereses de los bancos, que no son necesariamente los intereses de quien hoy hacen propuestas. O sea, supongo que llegaremos al final a un acuerdo, espero, pero si no, desde luego, este es un asunto en el que para nosotros, como vuelvo a decir, lo principal es preservar la viabilidad de la compañía y los intereses de los bancos que hemos contribuido con el tiempo a adaptar a la compañía de un modelo que es viable. Roberto García le pregunta si cree usted que los banqueros españoles han hecho suficiente examen de conciencia después de lo ocurrido estos años, preferentes, hipotecas basura, etcétera. María José Cameno, de Antena 3, le pregunta precisamente qué haría usted para mejorar la imagen de los banqueros ante los ciudadanos de a pie. Y Pablo Ferrer, de Hispanidad, dice, ¿cree usted que ha llegado el momento de un relevo generacional en la cúpula de algunos bancos y de grandes empresas españolas? El señor Scott, en su presentación, resaltaba su juventud, la de usted. Lo del relevo generacional, vamos, creo que cada compañía sabe perfectamente qué le conviene. No voy a manifestarme, además porque no tengo opinión, vamos, no tengo opinión. Claro, ¿es tan joven usted? Sobre el cambio de imagen de la banca y de los banqueros. Bien. Respecto al examen de conciencia, yo creo que es conveniente reflexionar sobre qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal en el sector financiero, pero también conviene pensar dónde han estado los grandes problemas y dónde no han estado los grandes problemas. Evidentemente, la comercialización de determinados productos complejos, yo creo que levanta cuestiones sobre su correcta comercialización y yo creo que nos da lecciones cara al futuro de algunas prácticas que no deben repetirse. Hasta la fecha, los que invirtieron en su día en productos híbridos en el banco han tenido una buena experiencia con ellos, incluso con retornos elevados, y nuestra vocación es en el minimizar el impacto a aquellos que han invertido en estos productos del banco confiando en el banco. Respecto a la imagen de los banqueros, evidentemente, en toda crisis tiene que haber, como se suele decir, víctimas y sangre, y en este caso la elección de un chivo expiatorio era fácil de anticipar. De hecho, lo anticipábamos ya por el año 2008, que en esta crisis pues los chivos expiatorios serían los bancos. Además, lo que sí hay que recordar es que los bancos españoles no han recibido ayudas públicas, los bancos españoles. Las ayudas públicas se han concentrado prácticamente en exclusiva en cajas de ahorro, por tanto, si en España había un problema de gobernanza, este estaba fundamentalmente en las cajas, han pagado por ello, las cajas como tales han prácticamente desaparecido, y no lo digo alegrándome. Creo que las cajas como tales tenían unos objetivos que probablemente, habiendo a tiempo reestructurado su naturaleza y su gobierno corporativo, les hubiesen permitido subsistir. Y, por tanto, con este lío de entidades de una naturaleza y otro, una situación económica de enorme dureza, un paro creciente y un crédito menguante, pues era normal que la imagen de los banqueros, sin excepción, porque además se tiende a generalizar, pues fuese negativa. Yo creo que al final la realidad y la forma de estar en el mercado y la forma de estar con los clientes acabará por diferenciar con el paso del tiempo, o eso espero, a unos de otros. Querido don Ángel, le agradezco mucho su muy interesante intervención, por la que le felicito. Sabe usted que está en su casa y que puede volver a ella siempre que quiera. Mucha suerte al Popular aquí y al otro lado del Atlántico, y muchas gracias a KPMG y a su presidente John Scott, sin los que hubiera sido imposible este acto del Foro de la Nueva Economía. Muchas gracias. Y a los asistentes también.